Recientemente, cuando estábamos haciendo el borrador de las reglas para el Centro Comercial para Arbitraje y Mediación para en virtud del TLC, consideramos estos temas, como ya les indicaré en la presentación, y estoy de acuerdo con David Haig de que hay un conjunto de reglas para mediación que realmente van a cubrir todas las áreas que son típicamente conversadas o dialogadas bajo el estandarte de lo que es conciliación o mediación. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de KTV, Comunicaciones Río de Janeiro, Brasil. Adelante, Brasil. Hello, my name is Pedro Martins. Me llamo Pedro Martínez, soy de Río de Janeiro. Me gustaría hacer una pregunta a los panelistas. Si en el procedimiento de arbitraje en Canadá y en la AAA, si es siempre necesario estar representado por un abogado o si no es necesaria la presencia de un abogado, si es absolutamente indispensable o si se queda a la discreción de una de las partes estar representado por un abogado. Esa es una muy buena pregunta porque sí surge en algunos tipos de arbitraje especializados donde ni siquiera cabe tener la presencia de un abogado. Por ejemplo, un arbitraje de corto tiempo sobre disputas de productos agrícolas. A menudo se tratan por personas que son expertos en ese caso en particular, que actúan como abogados en realidad, ellos por su propio derecho, pero no se utiliza la presencia de un abogado. Además, también en el derecho consuetudinario las partes son representadas por abogados también. Así que en términos prácticos es prácticamente invariable que en las disputas comerciales las partes sí van a estar representadas por un abogado, pero no están obligadas a hacerlo. Eso no es un requisito legal. Ahora tenemos una pregunta más y esta tendrá que ser breve. Esta nos llega de Sanjo, de Norteamérica, de Tijuana, México, Baja California. Adelante. La instancia definitiva en el caso de la no aceptación del laudo por alguna de las partes, y cómo podría esto afectar el concepto de soberanía nacional. The arbitration award, how does this have I heard this. The question is, if one of the parties rejects or does not accept the arbitral award, does that have a problem in terms of national sovereignty when the parties are from different countries? Mr. Haig? No, the really amazing development in the last 30 years. Lo que ha ocurrido en estos últimos 30, 40 años, que ha sido asombroso en las disputas particulares entre las distintas partes, es que ellas ya no pueden ampararse en la inmunidad por soberanía nacional para evitar el cumplimiento de un fallo arbitral. En la Convención Interamericana, entre otras, se permite que la parte que tiene ya en su mano el fallo tiene que ir al lugar, a la sede de la otra parte y hacer cumplir este fallo, esta sentencia, y esta inmunidad no tiene nada que ver para el caso de disputas privadas. En cambio, sí lo es para cuando hay agencias gubernamentales y particularmente cuando tienen de por medio contratos que buscan resolución, por ejemplo, ante instituciones como el Banco Mundial o el Centro de Inversiones Internacionales, y en esos casos sí puede haber este caso de inmunidad. Muchísimas gracias, señores. Continuemos ahora con el segundo módulo, en el cual el señor Slate, cuya presentación fue pregrabada en Washington, D.C., nos explicará el papel de la Asociación Americana de Arbitraje, AAA, en el apoyo para las actividades nuestras a nivel internacional. Es un gran placer estar aquí con mis colegas Dick Page y David Haig, dos expertos en este campo,
para platicarles a ustedes sobre la fascinante evolución del concepto amplio de resolución de conflictos en el ámbito internacional. La resolución de controversias comerciales internacionales se ha venido expandiendo en muchas formas y direcciones dentro de los sectores empresarial y jurídico profesional, y hasta ya tiene su lugar en la currículo de los universitarios de varios centros de estudio. Recientemente tuve la oportunidad de servir como juez en la fase final del concurso de arbitraje comercial internacional William C. Biss, realizado en Viena, Austria, en marzo de 1996. La competencia que reúne un increíble número de alumnos talentosos de todo el mundo para buscar soluciones a conflictos del mundo real, dentro de diversos negocios, representa la creciente conciencia de la utilidad del concepto de métodos alternativos de resolución de disputas, ARD, conocido como ADR en el idioma inglés a nivel internacional. El mundo está entrando a una fascinante etapa en el desarrollo de este concepto como alternativa al litigio, el cual frecuentemente debilita tanto a los ganadores como a los perdedores. Todo indica que se está dando una creciente apreciación y aceptación del valor de este ADR, no solo como una alternativa al procedimiento judicial tradicional, sino como un recurso opcional que debe ser parte de la planeación organizacional de cualquier negocio. ¿Qué factores han contribuido al cambio tan drástico que se ha visto en la actitud de los abogados en cuanto a la aceptación de este concepto? 3 factores, entre otros, me parecen que son los principales. Primero, presionadas con enorme rezago de casos, las cortes ahora están formalmente solicitando a los abogados que utilicen esos métodos alternos de manejo de conflicto, sobre todo en aquellos casos en el que realmente no se requiere un juez formal. Existe una creciente corriente de opinión que visualiza el ADR como una parte vital de la ley y no como una práctica separada de particulares. La American Bar Association, o ABA, creó recientemente un departamento para auxiliar en la resolución de controversias, la primera unidad especializada que la ABA ha creado en los últimos 20 años. Un creciente número también de firmas y despachos legales por todo el mundo han ya reconocido el valor práctico del ADR como un componente integral de su actividad profesional y han creado grupos de especialistas para desarrollar y ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios de manejo y resolución de controversias. O sea que ya está ampliamente reconocido que las técnicas del ADR deben ser parte de la cartera de herramientas que todo abogado debe traer consigo. Estas técnicas, aplicables a una cada vez más amplia gama de industrias y comercios, son utilizadas principalmente por aquellas organizaciones que buscan proteger su rentabilidad a través de una visión y planeación de crecimiento que minimice riesgos judiciales. El ADR es popular en muchos sectores empresariales y en aquellas industrias en las que se dan alto número de controversias, ciertos profesionistas interesados han desarrollado sus propios foros para la resolución de disputas. Por ejemplo, las organizaciones autorreguladas llamadas ESRO de la industria de inversiones y valores en Estados Unidos, la propia Bolsa de Valores de Nueva York, la American Stock Exchange, las bolsas regionales y la Asociación Nacional de Vendedores de Inversiones llamada NAST, escuchan y resuelven disputas entre clientes corredores de bolsa a través de sus propios foros. Otros sectores que tienen una larga historia de utilizar el ADR incluye la industria de la construcción, la cual ha sido pionera en el desarrollo de estrategias para negociar conflictos antes de que las partes endurezcan sus posiciones a través de asociaciones y comités de revisión de controversias, y la industria de seguros, la cual resuelve cientos de miles de disputas anualmente a través del ADR en asuntos relacionados con riesgos profesionales y de producto, reaseguranza y demandas de conductores no asegurados. Durante años la comunidad obrero-patronal ha utilizado cláusulas en sus contratos para que las quejas se puedan resolver a través del arbitraje. En muchos casos, el uso del ADR cuando se ha violado o terminado ilegalmente un contrato o se ha alegado un abuso discriminatorio de persona, ha contribuido a redefinir el concepto de equidad corporativa y responsabilidad laboral. Muchas empresas han desarrollado cláusulas flexibles de ADR para incorporarse a manuales de personal, contratos de trabajo y guías técnicas de empleados. Un elemento crucial de estos programas es asegurar que sus procedimientos ofrezcan un mecanismo justo y equitativo de negociación tanto para el empleador como para el empleado.
el ADR y las Cortes Federales en Estados Unidos. Considerando que la carga de trabajo de las Cortes y juzgados continúa en aumento, además del incremento dramático de demandas penales y la complejidad de estas, muchos creen que las Cortes Federales en Estados Unidos están llegando a un nivel de crisis. Algunos consideran que si el número de casos de las Cortes civiles y penales continúa en el mismo ritmo de crecimiento de los últimos 50 años, el panorama dentro de 25 años será como el de un mal sueño. Según el Comité de Planeación a Largo Plazo de la Conferencia Judicial de Estados Unidos, el total de casos civiles anuales a partir del año 2020 pudiera llegar a 1 millón en número. En 1995 solo ventilamos 180,000 casos en nuestras cortes. Las Cortes han sido ya muy precisas en su recomendación a particulares y abogados de que procuren el uso de la mediación y el arbitraje para la resolución de sus controversias. De hecho, desde 1978 las mismas Cortes Federales de Estados Unidos han venido experimentando con el concepto de arbitraje obligatorio y voluntario no exigible. Sin embargo, aunque el uso del ADR bajo la influencia de las Cortes ha aumentado rápidamente durante los últimos años, ha surgido la duda de si el gobierno seguirá teniendo la capacidad de financiar estos procedimientos paralelos. La experiencia de la American Arbitration Association de atender exitosamente casos de mediación de quiebras entre los estados de Florida, Ohio, Nueva York y Michigan, así como casos de agravios sufridos colectivamente por muchas personas y ciertos problemas comerciales muy complicados, nos hace pensar que en el futuro un número significativo de los casos internacionales de impacto macrorregional serán muy adecuados para la mediación y el arbitraje. La AAA y otros proveedores de servicios ADR deben ser considerados como un verdadero recurso para las Cortes por ser capaces de servir como coadyuvantes para avanzar en forma más expedita dentro de ciertos aspectos de los procedimientos tradicionales de un litigio complejo. La Asociación Americana de Arbitraje ha sido líder desde 1926 como organización no de lucro en ofrecer servicios al público dedicados a la resolución de disputas por medio de conciliación, mediación y arbitraje. En 1995, más de 62,000 casos, número que representa una tercera parte de los casos civiles presentados ante las Cortes Federales en Estados Unidos, fueron atendidos por la AAA, cubriendo una amplia gama de problemas en ramos como finanzas comerciales, empleo, medio ambiente, seguridad social, seguros, bienes raíces, inversiones y asuntos internacionales. Además de los servicios de ADR que presta, la asociación ofrece también diversos programas de entrenamiento anualmente en diversas regiones del mundo. ¿Quiénes son las llamadas personas neutrales o árbitros? La integridad de una persona neutral nunca ha sido tan importante como hoy para asegurar la calidad del proceso de resolución de disputas. Aunque no existe un programa formal de certificación para árbitros y mediadores, el que realiza esta función hoy día debe estar equipado con conocimientos más amplios y destrezas más sofisticadas que nunca. Muchos de ellos son jueces retirados, abogados y profesionales de negocios con experiencia especializada en ciertas industrias, todos reconocidos moral y profesionalmente en sus comunidades y respetados ampliamente por sus destrezas de negociación. Los neutrales competentes deben ser capacitados ante el arte de la mediación, así como tener la habilidad para manejar el flujo de documentos y la fidelidad de las audiencias para poder producir una forma más eficiente y menos costosa de resolver conflictos. Los conocimientos especializados y la integridad de esta persona neutral son condiciones necesarias de éxito, pero no suficientes. Un buen arbitraje o mediación se basa en un proceso bien administrado que valore la integridad y que a través de reglas establecidas democráticamente da cabida a la participación de personas capacitadas y a la presencia de una institución reconocida ampliamente por todos. Me referiré ahora a los antecedentes históricos del ADR. Antes de hablar de los factores que están empujando la popularidad de esta estrategia en el ámbito internacional, hablemos un poco de su origen. Mucho tiempo antes de la creación de las primeras leyes o de la organización de las primeras cortes,
La humanidad había ya recurrido al arbitraje para resolver desacuerdos, para ajustar diferencias y para la solución de disputas. Se ha escrito que hace 25 siglos el arbitraje era reconocido ya por los griegos como un medio para solucionar argumentos con rapidez y eficiencia. Inclusive, según la leyenda, sobre el monte Ida, el pastor real París fue llamado para entregar un muy famoso laudo. Se trataba de la controversia de los argumentos encontrados en Juno, Palas, Atenea y Venus respecto al precio de la belleza. Habiendo fracasado todos los medios de negociación, París, por acuerdo de todas las partes, fue quien decidió el caso. Yo supongo que ahí fue cuando se inventaron los títulos de ganadora, suplente y señorita simpatía. A través de la intervención de París, de hecho, se evitó la guerra entre los dioses. Ahora bien, si el origen del arbitraje supuestamente viene desde el monte Ida, seguramente que sus antecedentes están escritos por todas las épocas de nuestra historia, desde las sociedades más primitivas hasta nuestra civilización moderna. El arbitraje comercial fue muy popular entre las caravanas de los desiertos en las épocas de Marco Polo, y fue una práctica común entre fenicios y comerciantes griegos, además de haber sido muy utilizada en el mundo antiguo para la resolución de disputas políticas. En una controversia entre Atenas y Megara, alrededor del año 600 a.C., por la posesión de la isla de Salamis, el caso fue turnado a 5 jueces espartanos que finalmente otorgaron la isla a Atenas. También una disputa entre Corinto y Córcega por los derechos de posesión de Leucas en el año 480 a.C. fue resuelto por Temístocles, actuando como árbitro. Siguiendo la historia, en nuestra joven sociedad industrial se ventilaban vía arbitraje las controversias relacionadas con el empleo, condiciones de trabajo y salario. Una de las primeras disputas sometidas a los primeros tribunales americanos de arbitraje, que se conocen, organizados en 1786 por la Cámara de Comercio de Nueva York, se relacionó con los salarios de unos marinos. En la nueva América industrializada posterior a la Primera Guerra Mundial, a medida que las cortes formales eran inundadas con demandas judiciales, la comunidad empresarial se comenzó a interesar en los tribunales de arbitraje privados. Para incrementar la efectividad del arbitraje, sin embargo, la ley común que gobernaba este procedimiento tendría que cambiar. Legislación más moderna que diera la facultad a las partes para aplicar cláusulas de arbitraje se convirtió en un objetivo prioritario a lograr por parte de la comunidad empresarial para satisfacer sus necesidades de resolución eficaz de controversias. Inspirada por la obra del autor Julian Cohen, titulada El arbitraje comercial y la ley, la Cámara de Comercio de Nueva York y la Asociación de Abogados de ese estado finalmente promovieron de manera conjunta una nueva legislación sobre arbitraje. En 1920 Nueva York se convirtió en el primer estado que contaba con un estatuto legal de arbitraje moderno que respaldaba las cláusulas de arbitraje en los contratos entre particulares. Esta ley puso todo el peso institucional de las Cortes de Nueva York en condiciones de apoyar los acuerdos de arbitraje e inició el camino para que otras entidades generaran legislación similar. En 1922, un grupo de líderes empresarios crearon una nueva organización llamada la Asociación de Arbitraje de América. Esta sociedad se inició con una misión estrictamente educativa, dirigida hacia la promoción del uso del arbitraje, partiendo de la premisa de que la comunidad tendría primero que ser educada sobre los beneficios de este procedimiento. Su boletín informativo llamado Arbitration News se encargó de correr la voz. Se trabajó en forma extensa en lobbying político. En 1925 el Congreso de Estados Unidos aprobó el decreto llamado Federal Arbitration Act, que autoriza las cláusulas de arbitraje en contratos interestatales, estableciendo así los cimientos del arbitraje de negocios como lo conocemos ahora. Esta sociedad tomó fuerza y pronto evolucionó de una institución meramente educativa a una organización de mayor alcance que ofrecía servicios integrales de apoyo para la resolución de disputas. Esta sociedad comenzó a fomentar el concepto de que no solo se necesitaba mayor legislación sobre el tema, sino tendrían que diseñarse los alcances de las cláusulas contractuales y las reglas de procedimiento, además de las bases para establecer paneles de arbitraje. En 1924 se formó otra organización de arbitraje. La Fundación para el Arbitraje, o Arbitration Foundation, como se llamó, tomó una posición más conservadora que la sociedad ya mencionada, concentrando sus esfuerzos hacia la investigación y no hacia la acción. Esta fundación dependía de donativos privados e inicialmente fue criticada por la sociedad por no tener un enfoque democrático y no abrirse a una base amplia de usuarios potenciales.
Finalmente se llegó a un enfrentamiento entre los abogados practicantes y empresarios mismos de la sociedad y los importantes intereses comerciales representados por la fundación. Los líderes de ambos lados trataron de reconciliar sus diferencias. Esta negociación continuó por más de un año. En 1926, con la ayuda de un mediador, se logró un acuerdo negociado que resultó en la fusión de la fundación y la sociedad en una sola organización que se llamó la Sociedad Americana de Arbitraje, o AAA, en el idioma inglés. Refirámonos ahora al tema de resolución de conflictos internacionales, haciendo notar antes que nada el gran incremento reciente en la aplicación de arbitraje y mediación en este ámbito. El surgimiento explosivo del comercio internacional y las inversiones multinacionales durante este siglo XX, particularmente en los últimos 40 años, ha producido un cada vez más definido sistema de resolución de controversias comerciales privadas a nivel multinacional. En el pasado, los socios contratantes en un negocio internacional no se sentían muy cómodos al pensar en la posibilidad de someterse explícitamente por escrito al uso de métodos alternos de resolución de disputas en sus contratos. Tendían más bien a imaginar asociaciones exitosas y no proyectos fracasados con posibles disputas asociadas. Hoy en día, sin embargo, cuando una corporación multinacional se involucra en un negocio transfronterizo, de manera casi automática o rutinaria, expresa su deseo de evitar las incertidumbres y demoras asociadas con el litigio en cortes extranjeras. Como resultado de esto, los asesores corporativos y abogados, al involucrarse en relaciones de negocios con socios extranjeros, casi siempre utilizan algún procedimiento alterno de resolución de disputas cuando surgen diferencias entre las partes. El ADR es utilizado ahora en casi todos los aspectos de una actividad de negocios moderna y es incorporada a los contratos que se firman día con día. Cuando la empresa Apple Computer Corporation y el Departamento Federal de Impuestos de Estados Unidos se enfrentaron en una compleja disputa fiscal, ambos resolvieron solicitar la intervención de la AAA para solucionar su controversia por medio de arbitraje obligatorio. El presidente del panel arbitral, integrado por 3 miembros, quien era miembro del Departamento Especializado de Casos Comerciales Complejos y de Gran Escala de la AAA, unió sus esfuerzos con los de un economista y un experto en el ramo fiscal para resolver en forma expedita este conflicto multimillonario que involucraba el precio de transferencia de las placas de circuitos impresos que Apple había comprado de su subsidiaria en Singapur. La empresa Apple argumentaba que sus costos eran de 131 millones. El Departamento de Recaudación de Impuestos consideraba que un justo valor era solo de 16.33 millones, lo que haría la utilidad de Apple sujeta a impuestos y proveniente de la reventa de su producto en los Estados Unidos sería bastante más alta. Se propuso un procedimiento de arbitraje al estilo del béisbol profesional en Estados Unidos que requería que cada parte propusiera su propia cifra razonable de valor por cada año fiscal en disputa para que el panel arbitral aceptara una o la otra. Los árbitros escogieron prácticamente todas las cifras de la Oficina Federal Recaudadora de Impuestos por sobre las de la empresa Apple. Aún así, el director de impuestos de esta gran empresa, el señor John Brennan, declaró al final que el proceso arbitral de hecho había acertado en las partes hacia un entendimiento y que realmente les había ahorrado por lo menos 2 o 3 años de litigio muy costoso. En razón de los éxitos de casos como el Apple y otros, el uso de arbitraje y la mediación, los 2 procedimientos más comunes de resolución de conflicto, hoy en día ya ha logrado aceptación y aplicación a nivel mundial. Existen hoy por diversas reglas de arbitraje internacional y centros de resolución de conflictos en diversas partes del mundo. Ciertamente, a medida que se ha fomentado el comercio con los acuerdos como el GATT, el TLC y el Mercosur, el concepto de ADR se ha ido convirtiendo en un recurso global de mayor impacto y alcance. La era que le espera al arbitraje internacional será de gran crecimiento, acelerado por la cada vez mayor conciencia de los empresarios de buscar resolver sus conflictos y la cada vez mayor interdependencia de nuestros mercados, que nos une de hecho en una gran aldea global. De hecho, es más lógico que las organizaciones inteligentes se dediquen a expandir su negocio y no a perder tiempo y recursos valiosos peleando en las cortes de un país extranjero bajo reglas extrañas y complicadas. Pero es inevitable que en curso de los negocios surjan controversia, por lo que muchas empresas están ya convenciéndose que para mantenerse competitivas, las ventajas de un proceso de arbitraje pudieran ser la clave de su éxito y rentabilidad.
En la actualidad, más de 108 países se han suscrito a la Convención de Nueva York sobre la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, la cual, como ya lo mencionó mi colega el señor Haidt, es un tratado internacional establecido en 1959 con el objeto de proteger tanto los convenios de arbitraje internacional como los laudos arbitrales en el extranjero. Nótese que esta convención atiende y protege la validez de los acuerdos privados de arbitraje internacional. La Convención de Nueva York es uno de los instrumentos legales más importantes en la historia relativos al arbitraje internacional de disputas comerciales. Este recurso es otra razón más de por qué las empresas modernas de hoy deben optar por los foros de arbitraje para buscar paz y justicia internacional en esta nueva era de negocios y actividad profesional global. Quizá el beneficio más significativo de los enfoques alternos de resolución de controversias en el ámbito internacional es el hecho de que estos se pueden utilizar no solo para resolver conflictos, sino para evitarlos. Seguido se hace referencia a la importancia de contar con legislación que dé validez jurídica y ejecutabilidad a la promesa de arbitrar una disputa en el futuro cuando se incluye en un contrato una cláusula de arbitraje. Frecuentemente la promesa de someterse a un arbitraje es un medio bastante efectivo para mitigar las controversias y los desacuerdos entre asociados. Se ha comprobado que cuando esta promesa existe en un ambiente comercial o social en general, su efecto es realmente reducir el número de incidentes de conflicto hasta el grado que muchas veces nunca se llega a necesitar el proceso mismo de arbitrar. También es un hecho que técnicas menos confrontativas tales como la mediación y la conciliación seguido permiten que las partes resuelvan sus diferencias en las fases iniciales de un conflicto. En esta época en que pronto entraremos al siglo XXI, nuestra aldea global se ha convertido en un vibrante mercado global. Pero el incremento del comercio fomentado por los acuerdos regionales y mundial sobre libre intercambio transfronterizo traerá sin duda una mayor incidencia de controversias en los negocios internacionales. Un ejemplo de una iniciativa que ayudará a atender dichas controversias y de la cual yo estoy personalmente orgulloso fue la reciente formación del Centro de Arbitraje y Mediación Comercial de las Américas, creado para resolver principalmente conflictos transfronterizos entre particulares relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Las organizaciones nacionales líderes en este tema, incluyendo la Asociación Americana de Arbitraje, el Centro de Arbitraje